Esto comenzó en el infierno, con 50 grados de calor, sin una gota de agua y sin un solo árbol. Pero hoy, en este lugar, está Dubái. Rascacielos, bancos, aeropuertos, una ciudad construida por las manos de piratas, asesores británicos y una dinastía árabe. Vamos a averiguar por qué en Dubái cantan los pájaros, aunque hace 50 años no había ninguno. ¿Por qué el alcohol aquí primero estuvo permitido, luego desapareció y después volvió a aparecer? Y cómo la perla, que era la principal fuente de ingresos de Dubái, colapsó por culpa de un japonés y casi destruyó Dubái. ¿Por qué las banderas de muchos países árabes se parecen tanto? ¿Por qué cada gran proyecto tenía su propio director occidental? Ahora lo descubrirán. En los últimos 50 años, en un lugar donde no había absolutamente nada, surgió una de las ciudades más famosas del mundo, Dubái. Aquí, donde antes solo había dunas y calor, ahora se alzan rascacielos, centros comerciales y hoteles de lujo. Ni un solo árbol, ni una gota de agua, solo el sol abrasador y arena. Y sin embargo, fue precisamente aquí donde se construyó una ciudad moderna. ¿Cómo es posible esto? El clima de Dubái es casi insoportable. En verano, la temperatura llega hasta los 50 grados. Aquí no crece el pasto, no había fuentes de agua, ni siquiera sombra. Este lugar se consideraba absolutamente inhabitable. Ninguna persona en su sano juicio querría vivir en tales condiciones, pero aún así la gente vivía aquí. En el año 1095, un historiador árabe llamado Abu Abdul al-Bakri mencionó por primera vez un asentamiento llamado Dubái. En aquel entonces no era más que un pequeño campamento beduino junto al mar. Se cree que la palabra Dubái proviene del término árabe diva. Así llamaban a las langostas que llegaban aquí arrastradas por los vientos del desierto. Sí, escucharon bien. El nombre de la ciudad proviene de las langostas. No había agua, casi no llovía, pero de alguna manera los beduinos cultivaban dátiles, pescaban en el mar y acompañaban a los comerciantes que hacían una parada en el puerto local. La vida era muy dura, y fue precisamente entonces cuando comenzó la historia comercial de Dubái. En 1580, el comerciante veneciano Gasparo Balbi escribió que en Dubái vivían beduinos que se ganaban la vida con las perlas. Ellos buceaban en busca de conchas y extraían perlas que luego vendían. Pero había otra fuente de ingresos, la piratería. La gente de estas tierras atacaba barcos y los saqueaba. Los ingleses llamaban a esta costa la costa pirata. A principios del siglo XX, Dubái era muy pequeño, apenas 1 por 3 kilómetros, del tamaño de una sola manzana de ciudad. Aquí vivían 10.000 personas. Según los estándares actuales, eso ni siquiera sería una ciudad. Era un pueblo de pescadores con un puerto. Todo lo que tenían era perlas, pescado, esponjas y barcos piratas. Pero luego llegó a la ciudad una familia que cambió su destino. Esa es la dinastía Al Maktoum. Sus gobernantes eran inteligentes y visionarios. Lo primero que hicieron fue declarar que Dubái ya no obedecía a Abu Dhabi. A partir de ese momento, la ciudad empezó a tomar sus propias decisiones, y eso fue solo el comienzo. Si buscas en Internet la historia de Dubái, te encontrarás con un término extraño, Omán de los Tratados. No es un error. Así se llamaba la parte del Golfo Pérsico donde se encontraba Dubái. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX los ingleses vinieron aquí y firmaron tratados con los jeques locales. Su principal objetivo era controlar las rutas marítimas hacia la India. Necesitaban seguridad y orden, lo que significaba que necesitaban control. En los años 1800, la Compañía Británica de las Indias Orientales firmó un tratado con los jeques de la costa de los piratas. Ahora eran aliados. Los jeques ya no saqueaban, sino que protegían los barcos para que las mercancías británicas llegaran sin problemas a la India. Los ingleses velan por el orden, y todo esto por un solo objetivo, un comercio estable. En 1820, tras un conflicto entre los británicos y los jeques, se firma un Tratado General de Paz. En él hay dos puntos principales. Los jeques no luchan entre sí y ya no interfieren en el comercio británico. Para ello, Gran Bretaña promete protección. De hecho, esto era un protectorado. Los ingleses controlan el mar, la tierra y las reglas del juego. Un dato curioso, mientras los ingleses y los jeques eran enemigos, esto se llamaba la Costa de los Piratas. En cuanto se firmó el tratado, la rebautizaron como la Costa de la Tregua y después como el Omán de los Tratados.
Y en 1892 se firmó otro tratado que establecía que los jeques ya no tenían derecho a entablar negociaciones ni a formar alianzas con otros países sin el permiso de Gran Bretaña. Y ya en 1911, Gran Bretaña simplemente dice: todo el nácar y las esponjas marinas extraídos en Dubái ahora solo pueden venderse a través de compañías británicas. Eso es un monopolio. Pero a los jeques eso les parece bien. Reciben una parte del dinero de sus súbditos y a los jeques no les importa a quién venden los trabajadores los productos extraídos. Los británicos también están satisfechos, a todos les conviene. A pesar del monopolio, los ingresos eran bajos. El puerto era poco profundo, la ciudad diminuta. El dinero no alcanzaba. Las perlas son un negocio demasiado volátil. Pero lo peor de todo era que pronto ese negocio colapsaría y Dubái volvería a estar al borde de la supervivencia. En la década de 1920, en Japón, un tal Mikimoto comienza a producir perlas artificiales, baratas, bonitas, con la forma deseada. Y lo más importante, ya no es necesario bucear a profundidad y arriesgar la vida. Las perlas japonesas desplazan casi por completo a las de Dubái del mercado. Esto es un golpe para la economía. Dubái pierde su principal fuente de ingresos. En las décadas de 1920 y 1930, Dubái entra en una verdadera crisis. La economía se derrumba. No es la Gran Depresión como en Estados Unidos, pero para la ciudad es una catástrofe. El dinero se ha acabado, no hay trabajo y el futuro es incierto. Y todo esto por culpa de un solo empresario japonés y sus granjas de perlas. Y en la década de 1940, Gran Bretaña está en guerra. Londres está bajo bombardeos. Japón ocupa Singapur y Hong Kong. India está bajo amenaza. Y Dubái ya no es una prioridad. Gran Bretaña está cansada del imperio. No tiene suficiente dinero ni siquiera para sus propias colonias. Y Dubái va saliendo poco a poco de su esfera de influencia. Y ya después de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña empieza a replantear su política exterior. No tiene dinero. Churchill y Roosevelt le proponen a Stalin que se quede con Grecia, porque los propios ingleses no pueden reconstruirla. Lo mismo ocurre con Dubái. En Londres empiezan a decir: revisemos el tratado con los Emiratos, es decir, nos retiramos de la colonia voluntariamente. Pero la verdad es otra. A Gran Bretaña simplemente se le acabó el dinero. Y en los propios Emiratos comienza a crecer un movimiento nacionalista. La gente pregunta: ¿por qué los ingleses nos gobiernan? Queremos gobernarnos a nosotros mismos. Un dato interesante sobre otra influencia de los ingleses. Si miras las banderas de los países árabes, Irak, Jordania, Palestina, Sudán, Egipto, Yemen y los EAU, son muy parecidas. ¿De dónde viene esto? Es muy sencillo. En 1916, el diplomático británico Mark Sykes ideó la bandera de la revuelta árabe, y sobre su base se crearon las banderas de todos estos países. Una influencia similar de los colonizadores se dio en África. Mira el mapa y verás, las fronteras allí están trazadas con regla. Franceses e ingleses simplemente dividieron el continente a ojo, sin tener en cuenta a los pueblos locales, y luego se sorprenden de los conflictos. Todo cambia cuando se encuentra petróleo. Se puede decir que apareció una etapa brillante en nuestra historia. Primero, el petróleo se descubrió en Abu Dhabi. Esto transforma la economía del Emirato. El dinero fluye hacia los gobernantes. Y en ese momento aparece una persona que sabe aprovechar la oportunidad correctamente. Su nombre es Rashid bin Said Al Maktoum. Él es quien sentó las bases del futuro Dubái. En 1963 firma acuerdos con Shell, British Petroleum y Conoco. ¿Buscan petróleo en nuestro territorio? Si lo encuentran, lo extraeremos juntos. Pero durante mucho tiempo no encuentran nada. Rashid bin Said Al Maktoum, por todos los medios posibles, convence a todos de seguir buscando. Shell incluso se retira del acuerdo, pero luego regresa. Y solo en 1966 la estadounidense Conoco encuentra petróleo. Esto fue en el mar, en el yacimiento de Al-Fata. Después de esto todo se acelera. ¿Y qué pasa con Gran Bretaña? En 1968, Gran Bretaña ya declara oficialmente: nos vamos. Y en 1971 el protectorado se da por terminado. Los gobernantes de los Emiratos se reúnen y deciden crear un nuevo estado, los Emiratos Árabes Unidos. Ellos proponen a Qatar y Bahrein unirse, pero estos se niegan.
Y el 2 de diciembre de 1972, 7 emiratos crean los EAU. El jefe de Estado se convierte en el gobernante de Abu Dhabi y el jefe de gobierno es un jeque de Dubái. Todo, como pueden ver, está distribuido de manera clara. Se podría pensar que Dubái empezó a prosperar gracias al petróleo, pero la verdad es que todo no comenzó con el petróleo, comenzó con el agua. Hasta la década de 1960, el agua en Dubái era el problema número uno. Las precipitaciones eran casi inexistentes. El agua era sucia, amarga y peligrosa. El cólera era una amenaza real. La desinfectaban con pastillas militares que echaban en los barriles. Se podía beber, pero el sabor era horrible. Eso no era agua, era un líquido al límite. Sin resolver este problema, no se podía construir nada. El mayor logro de Rashid Al Maktoum no fue el petróleo, sino el equipo. Viajó a Londres, a Europa, observó cómo funcionaban los bancos, cómo estaba organizada la economía, y comprendió que Dubái debía convertirse en un centro logístico. Incluso antes del petróleo, amplía el puerto Rashid y luego construye el segundo puerto artificial más grande del mundo. Todo es lógico. Barcos significan cargas, cargas significan dinero, pero para que los barcos lleguen se necesita agua, y no la había. Entonces entra en juego un hombre llamado Eric Dulac. Él fue quien ideó cómo llevar agua a la ciudad. En ese entonces no había plantas desalinizadoras, simplemente no existían las tecnologías, había que buscar fuentes subterráneas. Se perforaban a una profundidad de 35 a 40 metros en condiciones de tormentas de arena. Difícil, pero encontraron agua y tendieron tuberías. Eso fue un gran avance, porque el petróleo está bien, pero sin agua no hay vida. Solo imaginen, el famoso rascacielos Burj Khalifa hoy consume casi 1 tonelada de agua al día. En aquel entonces, el agua determinaba si habría ciudad o no habría nada. El segundo miembro del equipo era el financiero Bill Duff. Él se convirtió en el asesor más cercano de Al Maktoum. En 1963, con su ayuda, se abrió el primer Banco Nacional de Dubái. Ese fue el verdadero comienzo. Sin un banco, no hay negocios. El dinero empezó a fluir hacia la economía y, lo que es importante, no fue robado, sino invertido. Y eso es algo raro, especialmente en las monarquías. Muchos gobernantes viven en el lujo mientras su pueblo vive en la miseria. Eso lo vemos incluso hoy en día. Pero Al Maktoum actúa de manera diferente. Él se rodea no de familiares, sino de especialistas. Él comienza a mejorar la vida de la gente común. Entiende que el petróleo no es para siempre, por eso desarrolla el turismo, la banca y las zonas económicas libres. Esto no son sueños, es cálculo, porque el petróleo puede encarecerse, pero también puede desplomarse, y depender del petróleo significa depender de la suerte. Tan pronto como aparecen el dinero del petróleo, Al Maktoum lo reinvierte inmediatamente en Dubái. Se construye la primera autopista, aparece el aeropuerto, luego una planta de cemento, una planta metalúrgica y los edificios empiezan a crecer. Ese dinero es propiedad del monarca. Podría gastarlo en sí mismo, pero lo invierte en la ciudad, atrae a empresas occidentales y construye la economía desde cero, paso a paso. Entra en juego el arquitecto John Harris. Él desarrolla el primer plan maestro de Dubái. No solo diseña edificios, él proyecta la estructura, el Hospital Rashid, el Hospital de Dubái, el edificio del Banco Nacional, calles rectas, una logística comprensible. Sí, en ese entonces aún no había los intercambios viales como ahora, pero fue él quien le dio a la ciudad su aspecto moderno. Ese fue el plan que determinó cómo se vería Dubái. Volvamos a Bill Duff. Él no llegó a Dubái por casualidad, primero para inspeccionar el trabajo de la aduana. En ese entonces, los funcionarios no hacían bien su trabajo. Los ingresos estatales empezaron a disminuir. Al Maktoum entendió que no podría salir adelante sin ayuda externa. Duff se convirtió en el principal asesor, un británico. ¿Por qué un británico? Porque antes Gran Bretaña controlaba la región y los lazos permanecieron. Y también porque Londres y Washington temían que el comunismo llegara aquí. En ese momento, las ideas soviéticas se estaban difundiendo por todo Oriente Medio y África. Bill Duff propuso un modelo claro: invertir dinero no solo en Dubái, sino también en Europa. El primer paso fue una subvención de 700.000 libras esterlinas. Era una suma enorme de dinero en ese momento. Ese dinero se destinó al desarrollo de la universidad en Exeter, Reino Unido. De este modo, la familia Al Maktoum demostraba: no somos solo jeques petroleros, somos inversores. Participamos en la cultura, en la educación,
Después de esto, la élite de los Emiratos comenzó a estudiar en Gran Bretaña y Estados Unidos. Dove construyó un puente. Por él pasaron tanto el dinero como el petróleo y los especialistas occidentales. Tres personas desempeñaron un papel clave en el inicio de la nueva era. El primero fue Eric Tulloch, quien llevó el agua. El segundo, Bill Dove, quien organizó las finanzas. El tercero, John Harris, quien diseñó el plan de la ciudad. Estas personas no eran simplemente ayudantes, eran los arquitectos del nuevo Dubái. Sin ellos no habría ni puertos, ni carreteras, ni hospitales. Todo comenzó precisamente con ellos, y fueron sus decisiones las que desencadenaron una reacción en cadena que convirtió la arena en una ciudad. Había otro hombre, Neville Island. Él organizó el Dubai Offshore Sailing Club de Yates. Pero eso no es lo más importante. Él era un asesor cercano del jeque Rashid. Fue él quien propuso construir el puente Al Maktoum, el puerto Rashid, el aeropuerto de Dubái y el puerto de aguas profundas Jebel Ali. Todos estos proyectos, que transformaron la ciudad, se realizaron según su plan. Él gestionaba el puerto. Sin él, toda la gran infraestructura podría no haberse materializado. Una ciudad no es solo edificios, necesita orden, y probablemente no se sorprenda al saber que el primer jefe de policía en Dubái fue el inglés Peter Clayton. Todo lo que se creaba en ese entonces se construía con la participación británica. El jefe del puerto fue el capitán Jarman y el primer director del aeropuerto Brian Bruton. Cada gran instalación tenía su propio director occidental. No era una administración colonial, sino una ayuda puntual. Y funcionaba. Las primeras tiendas en Dubái fueron abiertas por la familia india Yasmanal. Al principio vendían productos de las colonias, luego mercería y más tarde oro. Fueron ellos quienes iniciaron la primera ola de comercio callejero. No eran supermercados, sino tiendas sencillas. Pero fue precisamente a partir de esto que comenzó la verdadera vida económica. En el desierto, entre la arena, aparecieron los primeros mostradores donde se podía comprar todo lo necesario. Uno de los primeros en construir un restaurante de alta cocina en Dubái fue un francés llamado François Porte. Lo invitaron en la década de 1970. En ese entonces, la ciudad aún no tenía hoteles internacionales, pero ya funcionaba el primer club de negocios. François publicó un libro de cocina, participó en proyectos televisivos y más tarde se retiró a Tailandia. Hasta hoy lo recuerdan en Dubái. Él fue el primero en traer la verdadera gastronomía a la ciudad. Otro dato interesante. Hasta la década de 1960 en Dubái no había helado. Y no porque a nadie le gustara, simplemente no existían las condiciones. Con tanto calor, el producto debía conservarse, y sin un aeropuerto era imposible traerlo. Solo en 1962, cuando se inauguró el aeropuerto, el helado llegó por primera vez a la ciudad. Fue traído por los indios y vendieron dos marcas, Lion Milkman y Nestlé. Y solo a partir de ese momento comenzó la venta de productos refrigerados. Uno de los proyectos más importantes que llevó a cabo Rashid bin Said Al Maktoum fue la reforestación de la ciudad. En el desierto, donde antes no crecía nada, decidió plantar árboles y arbustos. Con la ayuda de especialistas occidentales, se implementó un sistema de riego por goteo. A cada arbusto, a cada árbol se le instaló un tubo capilar que suministra agua. Esto fue un gran avance. Antes aquí no cantaban los pájaros porque no tenían dónde anidar, pero ahora sí cantan. Incluso existía un sistema de multas. Si rompías una rama, podías recibir una multa de 200 o 300 dólares. Todo esto es el resultado de un plan claro. El sistema de parques, las carreteras, los puentes, el aeropuerto, dos puertos, todo esto no apareció por casualidad. Ya no era un asentamiento desértico, se convirtió en una ciudad en la que era posible vivir. Hay agua, hay áreas verdes, hay infraestructura, y todo esto durante la vida de un solo gobernante. Él no solo construyó carreteras, hizo posible que en el desierto realmente se pudiera vivir y desarrollarse. A Dubái empezaron a llegar especialistas de Europa, pero no solos, sino con sus familias, y recibían sueldos un 40% más altos que el promedio del mercado. Por ejemplo, si un ingeniero en Londres ganaba 2.000 libras al mes, en Dubái le pagaban 2.500 o incluso 3.000. Sí, las condiciones eran difíciles. No había entretenimiento, por eso empezaron a aparecer cines, restaurantes, clubes. La ciudad cobra vida, comienza una vida normal.
Las familias occidentales vienen porque aquí se paga bien. Uno de los temas más interesantes es el alcohol. En los países islámicos normalmente está prohibido, pero Dubái es una ciudad portuaria. Aquí venían extranjeros y el alcohol se vendía. Los musulmanes locales no bebían, pero los turistas y expatriados sí. Aquí se comerciaba whisky, vino y a través del puerto se realizaban envíos a otros países. Así fue hasta la Revolución Islámica en Irán. Después de eso, llegó el líder religioso de Irán, el Ayatollah Khomeini, y preguntó, ¿cómo puede venderse alcohol en un estado islámico? Y se detuvieron las ventas. Después de eso comenzó una larga historia. Al principio, el alcohol fue completamente prohibido, luego se permitió solo en los hoteles, y solo en la década de 1980 se empezó a vender de nuevo. Pero hasta el día de hoy, si vas a un restaurante común que no sea de un hotel, no te venderán alcohol. Por ejemplo, en uno de los mejores restaurantes de Oriente Medio, Bistro, que se encuentra en Dubái, no hay ni vino ni cerveza, solo cócteles sin alcohol y refrescos. Todo porque no está dentro de un hotel. Llegan los años 80 y especialmente los años 90. Este ya es el tiempo de Mohammed bin Rashid Al Maktoum, el hijo de Rashid. Fue él quien convirtió Dubái en la ciudad que conocemos hoy. Dos eventos clave. En 1983 aparece una zona duty free en el aeropuerto de Dubái. La abrieron los irlandeses y en 1985 se crea la aerolínea Emirates. Este es uno de los momentos más decisivos en la historia de la ciudad. Emirates se crea con una tarea clara: recibir inversiones iniciales y luego operar sin subsidios. La compañía no tendrá monopolio. La ley de cielo abierto seguirá vigente. Cualquier compañía puede volar a Dubái. Emirates debía competir y ganar. Hoy sabemos que es una de las mejores aerolíneas del mundo, pero en ese entonces era un experimento. ¿Podrían los árabes crear un competidor fuerte en el mercado de la aviación civil? Emirates no solo era necesaria para los vuelos, tenía dos objetivos. En primer lugar, lograr que un turista pudiera llegar a Dubái desde cualquier parte del mundo en 6 o 7 horas. Y en segundo lugar, hacerse publicidad. ¿Dónde es mejor promocionar un país? Se puede en revistas, se puede en la televisión, pero lo más poderoso es el deporte de masas. Emirates entra en el fútbol. Primero Chelsea, luego Arsenal, Milán, Real, después la NBA, el golf, las carreras de caballos. Y ahora hasta los niños conocen la marca Emirates. Emirates no es solo una aerolínea, es una poderosa herramienta de promoción. Recibió 10 millones de dólares en inversiones iniciales. Y eso es todo. No hubo ni un solo subsidio estatal más. Después solo negocio. Hoy es la aerolínea más valiosa del mundo. Los aviones de Emirates son enormes A380, que casi nadie más tiene. Los aviones de 2 pisos vuelan por todo el planeta. La gente sabe, Emirates significa comodidad, servicio, estatus. Todo esto es mérito de una sola decisión. Con Mohammed Al Maktoum comienza una verdadera carrera por ser los más destacados. El aeropuerto más concurrido, la noria más grande, el puerto más profundo, el acuario más grande, los mejores restaurantes. Los chefs franceses viajan en masa a Dubái. Los impuestos son mínimos, el alquiler es rentable y la audiencia es adinerada. El Estado invita personalmente a las estrellas de la gastronomía mundial. Después llegarán los diseñadores y modistos. No solo abrirán boutiques, sino que también empezarán a construir complejos residenciales. El turista no es solo una persona, es un mercado. Otra cosa importante que hace Mohammed bin Rashid es que comienza a luchar contra la corrupción. Si piensas que en una monarquía nadie roba, te equivocas. A finales de los años 80 se producen arrestos en la aduana. La gente se dedicaba al contrabando. Comenzaron las investigaciones, los encarcelamientos y las purgas en la policía. No fue una guerra a gran escala, como en Italia contra la mafia, pero se restableció el orden. Y lo principal quedó claro: ni siquiera un funcionario está protegido si roba. Uno de los edificios más emblemáticos de Dubái es el Museo del Futuro. Está completamente cubierto de patrones que muchos consideran simplemente dibujos, pero no es así, es caligrafía árabe, citas de poemas. La más famosa de ellas son las palabras de Mohammed bin Rashid Al Maktoum: el futuro pertenece a quienes pueden imaginarlo, diseñarlo y hacerlo realidad. No es solo una inscripción bonita, es un programa de acción, y en esto reside todo el sentido de lo que sucedió con Dubái.
Dos edificios se convirtieron en la tarjeta de presentación de la ciudad. El primero es el Burj Al Arab, el famoso hotel con forma de vela. El segundo es el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. En él hay un enorme panel luminoso. Por ejemplo, el 8 de marzo allí felicitan a las mujeres, y dentro hay un mirador. Turistas de todo el mundo vienen aquí para ver la ciudad desde las alturas, pero eso es solo la parte exterior. Lo principal es lo que está detrás de la fachada. Bajo la dirección de Mohammed bin Rashid se crean megaproyectos. El puerto de Dubái une dos puertos y se convierte en propietario de más de 70 puertos en todo el mundo. En algún momento incluso compra la empresa P&O, lo que provoca un escándalo en Europa y América. ¿Cómo es posible que los puertos occidentales estén bajo el control de Dubái? Luego, el aeropuerto más grande del mundo y finalmente las islas artificiales Palm Jumeirah y Palm Jebel Ali, villas, hoteles, propiedades de lujo, todo esto ha sido realizado por un solo equipo. Lo más sorprendente es que hoy en día el petróleo representa solo entre el 7 y el 8% de la economía de Dubái. Todo lo demás son turismo, finanzas, tecnología y zonas económicas libres. Y eso que en su momento podrían haberse limitado a vivir del petróleo sin hacer nada, podrían haber asegurado el bienestar de 8 generaciones de sus nietos, pero eligieron otro camino. Invirtieron el dinero en el desarrollo y crearon una economía que funciona incluso sin petróleo. Un caso único en Oriente Medio. Otro protagonista de esta historia es Hamdan bin Mohammed Al Maktoum. Es hijo de Mohammed, príncipe heredero de Dubái, futuro gobernante y una de las personas más populares en Instagram. Estudió en el extranjero, regresó y se dedica a la filantropía y al desarrollo de la ciudad. Su Instagram muestra casa con halcón, saltos en paracaídas y proyectos en Dubái. Cuando se inaugura un nuevo restaurante y el príncipe heredero lo visita en las siguientes 4 semanas, es imposible conseguir una mesa allí simplemente porque estuvo el príncipe heredero. Así de popular es en Dubái. Toda esta ciudad fue hecha por 2 personas. No fue un consejo, ni un partido, ni una corporación. Uno sentó las bases. Rashid bin Said, el segundo, Mohammed bin Rashid, construyó la metrópolis moderna. No solo adaptaron la infraestructura al petróleo, sino que crearon una ciudad que vive por sí misma. Llevaron agua, construyeron carreteras, un aeropuerto, bancos y zonas de libre comercio. Esto es fruto no de la fuerza, sino de la inteligencia. Esta es la historia de una monarquía que no eligió el camino fácil. Los Al Maktoum lo tenían todo: petróleo, dinero, poder. Eso habría sido suficiente para cientos de años. Podían simplemente gastar, podían construir palacios y yates, olvidándose de todo lo demás. Pero hicieron una ciudad para los negocios, para la gente, para el futuro. Y esa es la principal diferencia entre Dubái y decenas de otros países donde todo terminó en la etapa de extracción de recursos. Muchos países todavía culpan a su pasado colonial de sus desgracias. Dicen, no logramos nada porque fuimos oprimidos. En algunos países que fueron colonias en el pasado, este es un argumento estándar. En Dubái no fue así. Con los antiguos colonizadores establecieron una asociación, atrajeron a especialistas británicos, aprovecharon sus conocimientos y construyeron su propia economía, sin gritos, sin histerias. Simplemente hicieron el trabajo. Y al final una cita que lo explica todo. Esto lo dijo el primer Al Maktoum. Mi abuelo montaba en camello, mi padre montaba en camello. Yo conduzco un Land Rover, mi hijo un Mercedes. Su hijo también conducirá un Mercedes, pero su nieto volverá al camello. Esto trata sobre que la riqueza es temporal, pero las raíces son para siempre. Y en Dubái lo entienden. A pesar de la tecnología y los miles de millones, no han olvidado de dónde vienen. Recuerdan lo que había aquí hace apenas 50 años: arena, camellos y calor. Y si piensas que esto es solo un cuento sobre árabes con dinero, no es así. Es un ejemplo de cómo una gestión adecuada puede convertir el polvo en oro. Y sí, aquí todavía aman a los camellos. Existen concursos de belleza para camellos. El príncipe compra un camello por 3 millones de dólares, pero al mismo tiempo construye escuelas, puertos y universidades. Así es Dubái. Gracias por ver hasta el final. Si te ha parecido interesante, suscríbete al canal y activa la campanita. Todavía quedan muchas más historias por delante que seguro no escucharás en la televisión.